Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a repasar un viejo tema, ¿no? El tratamiento impositivo del contrato de leasing. Fundamentalmente haremos hincapié en el tratamiento en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a valor agregado del tomador del contrato de leasing, que es quien recibe el bien para su afectación a la generación de ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias. El contrato de leasing fue regulado inicialmente por la Ley 24.441 del año 1985. Esta ley luego fue sustituida por la Ley 25.249 del año 2000. La mayor parte de los artículos de esta última ley fueron derogados por la Ley 26.994, que fue la ley que aprobó el texto ordenado del actual Código Civil y Comercial de la Nación, que rige a partir del 1 de agosto del 2015. En lo que respecta puntualmente al tratamiento impositivo aplicable, resulta de aplicación el capítulo 2 de la Ley 25.248 y fundamentalmente el decreto 1038 del año 2000, modificado por el decreto 152 de este año. ¿Qué es el contrato de leasing? Como ya comentara, está regulado actualmente por el Código Civil y Comercial de la Nación en uno de los capítulos referido a los contratos en particular, concretamente artículos 1227 a 1250. El contrato de leasing es el contrato por el cual el dador le transfiere al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar el leasing. En lo que respectan puntualmente al canon, tanto el monto como la periodicidad de su pago puede ser determinado convencionalmente y tiene que constar expresamente en el contrato de leasing que se celebre. Precio del ejercicio de la opción debe estar determinado también en el contrato o ser determinable según el procedimiento, las pautas que se pacten en el contrato de leasing que se suscriba. Por ejemplo, puede establecerse que el precio de ejercicio de la opción sea establecido en función del valor de plaza del bien al momento en que se ejerce la opción de compra. Establece el código diferentes modalidades en la elección del bien objeto del contrato. Este bien puede comprarse por el dador a persona indicada por el tomador, puede comprarse por el dador según las especificaciones técnicas que indique el tomador. Este es el caso más común en la práctica. Puede también comprarse por el dador quien sustituye al tomador en un contrato de compraventa que éste haya celebrado, es decir, el tomador le cede al dador el contrato de compraventa suscripto inicialmente por el tomador. Puede el bien ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador. Puede adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o haberlo adquirido con anterioridad. Este es el contrato de leaseback, que después vamos a ver en particular. Y finalmente, puede el bien estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre el mismo. Tema también importante a tener en cuenta es que el contrato de leasing puede incluir otros servicios y accesorios vinculados con la operación, por ejemplo, los cargos por instalación y puesta en marcha del bien objeto del contrato, y estos cargos pueden integrar el precio del canon y eventualmente parte del precio de ejercicio de la opción de compra. Digo que esto es importante porque en muchos casos, fundamentalmente en maquinarias, los gastos de instalación y puesta en marcha pueden resultar significativos y por lo tanto pueden de alguna forma financiarse a través de los cánones que se convengan en el contrato de leasing. En lo que respecta a la forma e inscripción del contrato, se establece expresamente que deben instrumentarse por escritura pública si tienen como objeto bienes inmuebles, buques o aeronaves. En el resto de los casos, fundamentalmente cosas muebles, puede celebrarse por instrumento público o privado.
y a efectos de su oponibilidad frente a terceros, el contrato debe inscribirse en el registro que corresponda según la naturaleza del bien de que se trate. Opción de compra puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado las 3/4 partes del canon total estipulado en el contrato y antes si expresamente así se conviniera en el contrato que se suscriba. El tomador puede usar y gozar el bien objeto del contrato conforme a su destino, no puede venderlo, gravarlo ni disponer de él. ¿Por qué? Porque no es propietario del bien dado en leasing. Los gastos de conservación y uso, incluyendo impuestos, seguros, tasas, que recaigan sobre los bienes objeto del contrato, y las sanciones ocasionadas por su uso son a cargo del tomador, excepto que se hubiera establecido lo contrario, es decir, que estuviesen a cargo del dador. Finalmente, en lo que respecta a las normas supletorias, resultan de aplicación en todo lo no previsto expresamente en los artículos 1227 a 1250 las reglas del contrato de locación en cuanto sean compatibles con las normas del contrato de leasing. No resultan de aplicación los plazos mínimos y máximos previstos en las normas que regulan los contratos de locación. Y esto se aplica mientras el tomador no hubiera pagado la totalidad del canon y ejercido la opción con pago de su precio. Y se aplican también las normas del Código Civil y Comercial sobre el contrato de compra-venta para la determinación del precio de ejercicio de la opción de compra y para los actos posteriores a su ejercicio y pago. Hecha esta introducción, veamos cuál es el tratamiento impositivo aplicable a los contratos de leasing en cabeza del tomador. El decreto 1038 establece que hay 3 tipos de contratos de leasing. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque conforme se trate de un contrato u otro, depende el tratamiento impositivo que resulta de aplicación. Decíamos que hay tres tipos de contratos de leasing: los contratos asimilados a operaciones financieras, los contratos asimilados a operaciones de locación y los contratos asimilados a operaciones de compra-venta. Primer tipo de contrato entonces son los asimilados a operaciones financieras. Esto está contemplado en el artículo 2 del decreto 1038 del año 2000. ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que el contrato pueda asimilarse a una operación financiera? Son 4 las condiciones que deben verificarse en forma concurrente. Primer condición: el dador debe ser una entidad financiera regida por la ley 21.526 o un fideicomiso financiero constituido conforme a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, o una empresa que tenga por objeto principal la celebración de contratos de leasing y en forma secundaria realice solamente actividades financieras. Segundo requisito: el bien objeto del contrato debe ser una cosa mueble o inmueble. Tercer condición: el plazo de duración no debe ser menor al 50% o 10% de la vida útil del bien, según se trate de bienes muebles o inmuebles respectivamente. 50% de la vida útil del bien en el caso de bienes muebles y 10% de la vida útil del bien en el caso de bienes inmuebles. En lo que respecta puntualmente a cómo se determina la vida útil del bien, debe estarse a lo que establece la tabla que se incorpora como anexo del decreto 1038. Recordemos que por este decreto la AFIP tiene facultades para incorporar, desagregar, modificar la vida útil contenida en la tabla que consta en el anexo del decreto 1038. Y finalmente, la cuarta condición es que se fije un importe cierto y determinado como precio para el ejercicio de la opción de compra. Si no se cumple alguna de estas 4 condiciones, el contrato no se asimila a operación financiera y consecuentemente el tratamiento impositivo va a ser diferente, después lo vamos a ver. Segundo tipo de contrato son aquellos que se asimilan a operaciones de locación. Artículo 4 del decreto 1038. Son aquellos contratos de leasing que no califican, porque no cumplen las 4 condiciones que mencionamos, como asimilados a operaciones financieras, cualquiera sea el dador y el tipo de bien objeto del contrato. También se consideran contratos asimilados a operaciones de locación cuando
el precio para el ejercicio de la opción de compra se determina según los procedimientos o pautas pactadas al momento de ejercerse la misma. Por ejemplo, si se establece en el contrato que el precio de la opción de compra estará dado por el valor de plaza del bien a la fecha en que el tomador haga uso de la opción de compra convenida en el contrato de leasing. Veamos cuál es el tratamiento en el impuesto a las ganancias del tomador cuando éste forma parte de contratos asimilados a operaciones financieras o de locación. Fíjese que el tratamiento para el tomador es el mismo, cualquiera sea la modalidad del contrato, operaciones financieras u operaciones de locación. En estos casos, el tomador puede deducir en cada ejercicio fiscal el canon de vengado en cada uno de ellos. Cuando haga uso de la opción de compra, incorporará el bien objeto del contrato y lo activará conforme el valor de la opción ejercida. Recordemos que en el caso de leasing de automóviles, puntualmente, la deducibilidad en el impuesto a las ganancias no procede respecto de los cánones y opción de compra, en este caso vía amortizaciones, que excedan los importes que correspondería computar si el valor de plaza del bien al momento de celebración del contrato de leasing supera la suma de 20.000 pesos neto de IVA, cifra absolutamente irrelevante en la actualidad, representa menos de $100 al tipo de cambio bolsa, ¿no? Con lo cual prácticamente no pueden deducirse gastos, cánones y amortizaciones vía ejercicio de la opción de compra en el caso de leasing de automóviles. En el caso del dador, la diferencia de tratamiento sí se observa conforme se trate de contratos asimilados a operaciones financieras o de locación. ¿Por qué? Porque en el caso de tratarse de contratos asimilados a operaciones financieras, el dador puede recuperar el capital invertido, que es el valor de costo del bien dado en leasing, en el tiempo de vigencia del contrato de leasing. Mientras que en el caso de contratos asimilados a operaciones de locación, el recupero del capital invertido por el dador lo puede hacer en el plazo de vida útil del bien, es decir, conforme las amortizaciones que admite la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, si el contrato se asimila a operaciones financieras o de locación, el tratamiento impositivo en cabeza del tomador no varía. Deduce los cánones que va abonando conforme lo establece el contrato. Cuando hace uso de la opción de compra, incorpora el bien a su patrimonio al valor de la opción y a partir de ese momento lo amortizará conforme lo establece la ley de impuesto a las ganancias. En cambio, el dador sí tiene un tratamiento diferente conforme se trate de contratos asimilados a operaciones financieras o de locación. En el caso de contratos asimilados a operaciones financieras, recuperará el capital invertido en el plazo de vigencia del contrato de leasing, mientras que de tratarse de contratos asimilados a operaciones de locación, lo hará vía amortizaciones conforme el plazo de vida útil del bien. Tercer modalidad de contrato, conforme lo establece el artículo 7 del decreto 1038, son los contratos asimilados a operaciones de compra-venta. ¿Cuándo un contrato se asimila a una operación de compra-venta? Cuando se trata de contratos, en principio asimilados a operaciones de locación, en los que el precio fijado para el ejercicio de la opción de compra resulta inferior al valor residual impositivo del bien al momento en que se ejerce dicha opción. Si se cumple esta condición, es decir, el precio fijado para el ejercicio de la opción es inferior al costo computable del bien al momento en que se ejerce la opción, el contrato resulta asimilado a una operación de compra-venta financiada. Es importante tener presente que establece el decreto 1038 que las partes deben dejar expresamente en el contrato constancia que la operación se asimila a una compra-venta y debe el dador informar al tomador la diferencia entre los cánones y el precio fijado para ejercer la opción de compra y la recuperación del capital invertido. Esta diferencia, en definitiva, es el cargo financiero
incluido en los cánones y en el precio de ejercicio de la opción de compra, que será grabado para el dador y deducible para el tomador, conforme lo vamos a ver. Puntualmente, en lo que respecta al concepto de enajenación, artículo 3 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, esta se considera perfeccionada con el otorgamiento de la tenencia del bien. ¿Y por qué? Porque en realidad esta operación se considera una compra-venta financiada. Por lo tanto, cuando se otorga la tenencia del bien, se perfecciona la enajenación que establece expresamente el artículo 3 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. ¿Cuál es el tratamiento impositivo en cabeza del tomador de los contratos asimilados a operaciones de compra-venta? Se consideran una compra-venta financiada. Por lo tanto, el precio de compra está constituido por el recupero del capital invertido por el dador, que está incluido en los cánones y en el precio de ejercicio de la opción de compra, que debe ser informado en el contrato por el dador al tomador. La diferencia entre el importe de los cánones y el precio fijado para la opción de compra y el recupero del capital, que es el valor por el que se activa el bien objeto del contrato, es el cargo financiero que resulta deducible para el tomador y que lo imputará a los distintos periodos fiscales conforme su devengamiento. El bien objeto del contrato se amortizará a partir del ejercicio fiscal en el que se otorga la tenencia del bien. Y si no se ejerciera la opción de compra, que es poco probable, deben recuperarse las amortizaciones computadas y deducirse la parte que no se computó de los cánones del contrato. Pasemos al impuesto a valor agregado. Veamos fundamentalmente el contrato de leasing de cosas muebles, que es más común, más habitual, ¿no? ¿Cuándo nace el hecho imponible? Cualquiera sea la modalidad del contrato, por los cánones establecidos por el periodo de locación, el hecho imponible se perfecciona en el momento de devengarse el pago o en el de su percepción, el que fuere anterior. Esto está tanto en el capítulo 2 de la Ley 25.248 como en el decreto 1038 del año 2000. No hay cambios en el tratamiento. Cuando el tomador ejerce la opción de compra, se perfecciona el hecho imponible venta de cosa mueble. En dicho periodo fiscal se genera el débito fiscal para el dador y el tomador tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal. ¿Cuál es la base imponible para la determinación del impuesto? El valor fijado en el contrato para el ejercicio de la opción de compra. Respecto del leasing de automóviles, rige la misma limitación que veíamos en el impuesto a las ganancias. Esto es, no puede computarse crédito fiscal por los cánones y por el precio de ejercicio de la opción de compra por el importe que corresponda a una base imponible que exceda la suma de 20.000 pesos netos de IVA, considerando el valor de plaza del bien a la fecha de celebración del contrato, es decir, el tope para el cómputo del crédito fiscal es de 4.200 pesos totales, considerando que la alícuota aplicable es el 21%. Operaciones de leaseback. ¿Qué es el leaseback? Es un contrato de leasing que tiene por objeto la locación con opción a compra de bienes adquiridos por el dador al tomador en virtud del mismo contrato o con anterioridad al mismo. Es decir, el tomador le vende al dador el bien y luego se celebra un contrato de leasing con el mismo bien vendido inicialmente por el tomador al dador. A los fines fiscales, estos contratos, estas operaciones de ICPA se asimilan a operaciones financieras para ambas partes, es decir, tienen el mismo tratamiento para el dador que para el tomador. ¿Cuál es el tratamiento en el impuesto a las ganancias del tomador? Bueno, este puede deducir la diferencia entre los cánones convenidos en el contrato y el precio establecido para el ejercicio de la opción de compra y el valor por el cual se hubiera realizado la transferencia del bien al dador. Básicamente, esta diferencia es el componente financiero contenido en los cánones y en el precio de ejercicio de la opción de compra. Y esta deducción se hace en la proporción que corresponde imputar a cada periodo fiscal según el vencimiento de los cánones pautados y el ejercicio de la opción de compra.
Un tema importante a tener en cuenta es que el resultado derivado de la enajenación que realiza el tomador al dador se imputa al periodo fiscal en que se ejerce la opción de compra, es decir, no al periodo fiscal en donde el tomador le enajena el bien al dador, sino en el periodo fiscal en el que el tomador ejerce la opción de compra, es decir, se difiere el resultado de la operación de venta. Si ese resultado fuera ganancia, expresamente se dispone que puede afectarse al costo del bien readquirido como una suerte de venta y reemplazo. El bien readquirido, cuando se hace uso de la opción, se incorporará al patrimonio del dador al precio pagado conforme se haya estipulado en el contrato de leasing. Si no se ejerciera la opción de compra, que es también inusual en este tipo de contratos, en el periodo fiscal en el que se cancela el contrato, se deducirá lo no deducido de los cánones durante la vigencia del contrato, se computará, se grabará el resultado derivado de la enajenación realizado por el tomador al dador y se recuperarán las amortizaciones oportunamente deducidas. Impuesto a valor agregado, también en cabeza del tomador. Este podrá computar como crédito fiscal el IVA que le facture al dador. La base imponible de este impuesto estará dada por el costo financiero incluido en los cánones y en el precio de la opción de compra. Es importante tener presente que en lo que respecta puntualmente al impuesto a valor agregado, las transferencias de bienes del tomador al dador realizadas en virtud del mismo contrato o con anterioridad al mismo, y las originadas como consecuencia del ejercicio de la opción de compra, no generarán los hechos imponibles previstos en la ley del impuesto, circunstancia esta que deberá constar en el respectivo contrato. Es decir, no se genera el hecho imponible, ni cuando el tomador le vende el bien al dador, ni cuando hace uso de la opción de compra, conforme lo establece el contrato de leasing. Si no se ejerciera la opción de compra, en ese caso el tomador tendrá que computar como débito fiscal el impuesto que hubiera correspondido considerar de haberse grabado la venta al dador, podrá computar como crédito fiscal el impuesto correspondiente a los cánones, que fue considerado oportunamente por el dador como recupero de capital, cuando la locación estuviese alcanzada por el impuesto al valor agregado. Y ya para terminar, y a modo de resumen, veamos cuáles son las ventajas del leasing, ¿no? Primero, me permite, obviamente, evitar inmovilizar, afectar capital propio en la compra del bien y además no tener que recurrir a la financiación eventualmente del vendedor del bien o al crédito bancario para hacerme del bien necesario para su afectación a las ganancias grabadas. Es claramente una fuente alternativa de financiación del tomador. Permite entonces no incorporar los bienes objeto del contrato ni la deuda, en el caso de tratarse de una compra financiada, en el patrimonio del tomador. Consecuentemente se mejoran los ratios financieros del balance. Como no se compra el bien en el momento uno, sino que eventualmente se adquirirá cuando se ejerza la opción de compra, evita desembolsar grandes sumas de dinero en la compra del equipamiento necesario para el desarrollo del negocio. En lo que respecta puntualmente al impuesto a las ganancias, permite computar impositivamente la pérdida vía deducibilidad de los cánones en función de su devengamiento en un periodo menor de tiempo si lo comparamos con el plazo en el que se puede amortizar en términos generales la vida útil del bien de uso adquirido, ello en la medida en que no se trate de automóviles, como ya lo hemos visto, y siempre y cuando el contrato de leasing sea considerado asimilado a una operación financiera o una operación de locación. ¿Por qué? Porque si el contrato se asimila a una operación de compra-venta financiada, bueno, acá obviamente no puede usufructuarse las ventajas que recién comentamos en el impuesto a las ganancias. En lo que respecta al impuesto a valor agregado, puede computarse el crédito fiscal de los cánones pactados
De esta forma se evita anticipar el pago y el cómputo del 100% del IVA en el caso de la compra tradicional. En este supuesto, se evita generar saldos técnicos a favor que pueden resultar muy gravosos desde lo financiero en épocas de alta inflación, porque sabemos los saldos técnicos se trasladan a ejercicios siguientes, futuros, sin que pueda actualizarse por la incidencia de la inflación. Se trata en definitiva de una modalidad de financiación que puede resultar muy interesante, con ventajas importantes en el impuesto a las ganancias, en el impuesto al valor agregado. De todas maneras, siempre debemos analizar la magnitud del componente financiero implícito contenido en los cánones y eventualmente en el precio de ejercicio de la opción de compra, a efectos de evaluar la conveniencia de esta particular modalidad de financiación. Bueno, con esto termino. Quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Sí, dos consultas. Contrato de leasing de máquina de duración 6 años, celebrado el 15 de noviembre del 2017. ¿Puedo actualizar el costo de la máquina que se adquirirá por el contrato en el año 2023? Bueno, tengamos presente que en el contrato de leasing el dador le confiere al tomador la opción para ejercer la compra del bien. O sea, el tomador puede o no comprar el bien a la finalización del contrato. Es muy común que ocurra que el tomador le devuelve el bien al dador y suscribe un nuevo contrato de leasing reemplazando el bien anterior por el nuevo. Dicho esto, la respuesta dependerá de si se trata de un contrato de leasing asimilado a una operación financiera o a una operación de locación, o asimilado a una operación de compra-venta. Si el contrato de leasing se asimila a una operación financiera o de locación, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el bien se adquirirá en el ejercicio 2023, consecuentemente podremos actualizar el costo de compra de la máquina por la que hacemos uso de la opción de compra. En cambio, si se tratara de una operación asimilada a compra-venta, en ese caso no. ¿Por qué? Porque la compra se produce, se perfecciona en noviembre del 2017, cuando se celebra el contrato y se otorga la tenencia del bien. Segunda consulta. ¿Es distinto el tratamiento si el automóvil es un utilitario? Bueno, esto está vinculado con la limitación que rige en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado respecto del cómputo de las amortizaciones y de los créditos fiscales en la compra o el alquiler o el leasing de automóviles. El decreto reglamentario de la Ley de Impuesto al Valor Agregado remite a la Ley de Tránsito, y en la Ley de Tránsito, la Ley 24.449, establece que automóvil es el automotor para el transporte de personas de hasta 8 plazas. Define, por ejemplo, a diferencia del automóvil, la camioneta como el automotor para el transporte de carga. No hace referencia alguna a lo que se entiende por utilitario. De todas maneras, la Dirección de Asesoría Técnica, en el dictamen 130 del año 95, se pronunció sobre esta cuestión. Entiende por utilitario el automotor concebido para el transporte de carga. Cita como ejemplos el Fiat Fiorino, el Renault Trafic. Consecuentemente, el utilitario no es automóvil y no está sujeto a las restricciones que establece la Ley de Ganancias y Valor Agregado para el cómputo de las amortizaciones y del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. Nada más, Humberto, gracias.